Hola, señor Lorena. Para realizar la tarea que nos propuse, le pedí ayuda a mi abuela María Inés Rosales y a mi tía abuela Nancy Weisen. Ellas gentilmente me contaron la historia de mis abuelos, sus oficios y su llegada al pueblo. A continuación, le comparto la historia de mi tatarabuelo Celestino Picotti, relatada por mi abuela María Inés. Abuelo materno, llamado Celestino Picotti, vino a Piedras Blancas más o menos a fines de los años 40, principios de los años 50, a trabajar a la fábrica IGAM. Él vino de un pueblito llamado Las Garzas, cerca de Alcaraz. Primero estuvo un tiempo viviendo solo y después la trajo a mi abuela y a mi mamá y un hermano más de mi mamá. Mi mamá se llama María Elena. Y mi abuelo Celestino con mi abuela Marcela en total tuvieron 10 hijos. Ellos cuando vinieron tenían su casita cerca de la plaza, al lado de lo que hoy es la casa del señor Toso, y mi abuela me contaba que los vecinos eran la familia Herman. En esa época las casas eran muy poquitas acá en el pueblo y las calles eran de tierra. Y se fue poblando con gente que vino de afuera en busca de trabajo. Mi abuelo era electricista en la fábrica, él era jefe y por lo general hacía el bobinado de los motores eléctricos de aquella época. Él trabajó toda su vida hasta jubilarse. Mi abuela María Inés también me contó la historia de mi abuelo Rafael Rosales. Mi papá, Rafael Rosales, trabajó desde muy chico. Antes en Piedras Blancas no había agua corriente. Había una bomba donde el pueblo se abastecía, iba y buscaba el agua, extraía el agua de esa bomba que estaba frente a la actual planta del agua, donde sería la casa del señor de Carolis. Él iba con un carrito tirado por un caballo y un tacho y salía a repartir el agua a las casas de esa época. Después vino el agua corriente que venía directamente del río y era la empresa IGAM la que se encargaba de distribuirla también, así como la luz eléctrica. Después, a los 14 años, él entró a trabajar a la fábrica de IGAM. Antes no existía como ahora la mayor de edad para trabajar. Por lo general, el que terminaba la primaria entraba directamente a trabajar a la fábrica. Si bien él no terminó a la edad normal que termina cualquier niño en la escuela primaria, él entró a trabajar a esa edad y después, cuando fue más adulto, terminó séptimo grado en un centro nocturno para mayores. Después él tuvo diversas actividades en la fábrica. Todo el que trabajaba, por lo general, entraba a hombrear bolsas, a los hornos, que antes los hornos eran a leña, había que cargar los hornos con leña para hacer el fuego y quemar el yeso. También fue chofer y después entró a la parte administrativa, a las oficinas, a trabajar. Ya era más grande. Así que pasó por distintas actividades de la fábrica de IGA. Los relatos anteriores forman parte de la rama familiar de mi abuela materna María Inés Rosales. Por otro lado, por la rama de mi abuelo Julio César Weisen, mi tía Nancy me contó un poco de su historia, sus oficios y su llegada al pueblo. Tu bisabuelo David Weisen y tu bisabuela Albina Friesler se casaron y fueron a vivir a la Providencia. Ahí el bisabuelo David tenía un almacén y también trabajaba en el campo. Y la bisabuela Albina
cosía, porque ella era modista. Cuando tu abuelo tenía 9 meses, se vinieron a Piedras Blancas. David tenía un camioncito, un Bedford, y con ese camioncito comenzó a transportar el yeso desde las canteras hasta la fábrica Tuyango. Y a eso se dedicó toda la vida. Con su camioncito fue transportando el yeso desde las canteras hasta la fábrica en el pueblo. Primero tenía el camioncito viejo, después fue cambiándolo, siempre cambiando el camión, comprando otro más nuevo, pero se dedicó a eso toda la vida. Después compraron otro camión con un acoplado que hacían el transporte del yeso a otras localidades, como iban a Buenos Aires, pero eso lo hacían ya choferes o el abuelo Juli. Pero el bisabuelo David lo que hizo siempre fue trabajar con su camioncito en Piedras Blancas. Y la bisabuela Elvina se dedicó a la costura. Ella hacía confecciones de alta costura, hacía todo tipo de ropa. Aparte de vestir a toda la familia, hacía trajes, hacía vestidos de novia y toda la vida se dedicó a eso. Y esa fue la actividad que realizaron tus bisabuelos. Bueno, señor, espero que le haya gustado mi trabajo y la información recopilada por medio de los relatos de mi abuela María Inés y de mi tía Nancy. Le mando un beso y espero verla pronto.